Bienvenido al nivel 1, video número 2 del manejo del Spring Layout. Lo que nos toca en este video es propiamente crear las vías que conforman nuestro circuito impreso. En el video previo ya colocamos los componentes e indicamos cómo crear la placa desde cero. Para crear las vías vamos a necesitar la herramienta Tracks de nuestro panel de herramientas. Crear vías es muy sencillo. Fíjense que ya se habilita un punto. Ustedes únicamente deben hacer clic izquierdo, moverse. Si quieren crear un nuevo punto de la vía, clic izquierdo y así sucesivamente. Cuando quieran terminar una vía, simplemente le dan clic derecho y la vía se vería interrumpida. Vamos a eliminar esta vía de prueba y vamos a crear la que en realidad necesitamos. Seleccionamos nuevamente la herramienta Track. Los cuadrados en el Power simplemente identifican el polo positivo y el redondo el negativo. Vamos a ir del positivo hacia uno de los pads del R1. Vamos a interrumpir esa vía haciendo clic derecho como ya comentamos previamente. Ahora del pad que quedó en R1 voy a crear un punto aquí porque quiero que mi vía quede diagonal. En el punto TP1, posteriormente hacia R2, podemos ver que la herramienta vías y en realidad el cursor siempre nos da referencias en cruz y en X a dónde se dirigiría nuestra vía. Eso es muy útil desde el punto de vista de diseño, porque ya puedo saber a qué lugar va a ir mi diseño. Voy a ponerlo aquí también en diagonal para que quede con un acabado un poco más profesional. No es muy bueno tener vías en ángulo que estén muy cerca una de otras. Ahora, una de las características más importantes al diseñar vías es seleccionar el grosor adecuado para las mismas. El Spring Layout nos da una ayuda para tener una referencia sobre el grosor que deberían tener nuestras vías. Al seleccionar una vía nosotros podemos habilitar lo que es la ventana Property, que nos muestra un cálculo aproximado de la corriente máxima que podría permitir esta vía. Esta corriente máxima no es calculada en base a la diferencia de potencial, sino al tamaño propiamente de la vía. Eso quiere decir la altura del cobre en micrómetros, la temperatura estándar a la cual trabajaría y el ancho de la vía. Además que también toma en cuenta un poco lo que es la longitud por la resistencia inherente a la longitud de la misma vía. En este caso podemos ver que para 0.4 milímetros yo podría permitir el paso hasta de 1.28 amperes. Típicamente cuando se hace el cálculo de la corriente que va a fluir por una vía, se recomienda que ese cálculo únicamente consuma el 80% de la corriente máxima calculada para esa vía. Eso quiere decir que si yo he calculado que la corriente que voy a dejar pasar por este tramo es de 1.28 amperes, yo no voy a usar el tamaño 0.4 porque eso me llevaría casi al límite. Lo que haría es usar un tamaño mayor, por así decir 0.5, que me deje un rango de un margen de seguridad para el uso. Cabe resaltar que este cálculo es solo referencial. Cuando uno ya tiene mayor experiencia, ya sabe qué tamaños debía utilizar, porque estos tamaños se van a mantener constantes siempre y cuando ustedes los manden a fabricar la placa a una empresa especializada en fabricación, que si su diseño dice 0.5, el producto final va a tener 0.5. Pero si utilizan transferencia térmica, el grosor de la vía se ve afectado por el mismo proceso de transferencia térmica. Estoy hablando de cuando utilizan papel semisatinado con tóner y lo transfieren por transferencia térmica. Tienen que tomar esos recaudos y yo sé que aproximadamente si quiero una vía 0.5 debo usar una 0.6 o 0.65 porque parte de este grosor se va a ver afectado por la realización de la transferencia térmica y por
el desgaste del ácido cuando se realice el quemado de la placa. Así que yo les recomendaría tener mucho cuidado con esto. O sea, como le digo, si van a usar un 0,5, por lo menos pónganle 0,15 milímetros extra, que sería un 0,65, para que cuando realicen la transferencia térmica no se vea afectado el tamaño de la vía y por ende no tengan problemas a la hora de tener cuellos de botella en lo que es el flujo de corriente. Cuando realizan mal ese cálculo, normalmente el circuito empieza a trabajar de forma errática. Eso quiere decir que no cumple lo que se había diseñado, simulado, porque si tenía que fluir, por así decir, 2 amperes, bueno, 1,5 amperes, y ustedes usaron esta vía 0,65, pero la transferencia fue deficiente y eso causó que parte de la vía se corte. El lugar más angosto de esa vía va a determinar el flujo máximo de corriente que va a permitir esa vía. Así que tengan cuidado al dimensionar el grosor de su vía. Adicionalmente, un parámetro importante que deben controlar es el grosor de los pads, porque un pad demasiado estrecho les va a dar un área de soldado muy pobre, que les va a causar problemas. Por ejemplo, para este power, actualmente yo tengo un pad que tiene un ancho de 1,52 externo e interno de 1,72. Yo esto lo subiría a 1,8 porque no tengo que pasar vías entre estos dos pads. Y el interno lo dejaría en 0,6. Fíjense que seguimos trabajando sobre la ventana Property porque los parámetros para modificar los componentes no solo lo tenemos en el lado izquierdo del panel de herramientas, sino en la ventana Property. Y es mucho más práctico manejarlo desde este punto. Porque fíjense que tenemos manejo de pads, manejo del texto, manejo de los tracks asociados al pad. Es mucho más completo manejarlo a través de la ventana de propiedades. Adicionalmente vamos a modificar también del test point porque fíjense está en 1,52. Como es un punto de testeo yo lo voy a subir a 1,8 y el interno 0,6. 0,6. Ahora sí. Adicionalmente yo les recomendaría que tengan cuidado con lo que es el grosor interno de sus pads, porque algunos cometen el error de dejar el ancho interno demasiado grande y eso causa que cuando meten el pin del componente, o sea el alambre que lleva el componente, queda bailando. Típicamente el alambre del componente debe ser 0,05 milímetros más pequeño que el pad que ustedes han diseñado. O sea que el componente tiene que entrar sus pines casi justo, porque incluso así tiene mejor sustentación. Espero que esta clase les haya ayudado mucho en lo que es el manejo de la herramienta Property, tener en cuenta lo que es el flujo de corriente. Fíjense, por ejemplo, otro dato que aquí tenemos nos muestra la cantidad de nodos que conforman nuestra vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso nos dice que son 7 y el largo de la vía. Adicionalmente podemos saber, bueno, podemos elegir cómo va a terminar la vía, si va a terminar redondeado o va a terminar en filo. Típicamente se usa el finalizado redondeado. Hasta una próxima clase.